e iba al lugar para ver si lo que había visto en estado de decorporación era exacto hasta en sus mínimos detalles. Ou alors, un peu plus compliqué, je donnais rendez-vous à un ami en disant, là je m'étais un petit peu, j'avais O commencé un incluso peu à algo más m'ouvrir complicado. évidemment par rapport Quedaba à con ce un que je amigo, vivais. Je entonces vais ya me aller había te abierto un voir poco más a algunas à telle personas heure, y et le puis decía, quand voy je a ir a rentrerai dans verte mon a esta corps, hora je te y cuando téléphone vuelva a mi cuerpo et je te te llamo dis por ce que tu teléfono étais en train de para faire. decirte lo que estabas Alors, haciendo. ça a commencé comme ça les premières fois, hein. C'était He aquí purement, cómo je empecé las dirais, primeras veces. Se de trataba la de pura curiosité. C'est pas une curiosidad. curiosité malsaine, c'était il No era faut una curiosidad savoir ce malsana, que c'est parce que ça semble sino que era para vraiment saber, très important. porque Ça aquello me semble dire que parecía nous pouvons muy vivre en dehors importante. de notre corps. Alors cette phase Aquello parecía d'apprentissage querer comme decir ça, que avec podemos des vivir fuera de contrôles, nuestro cuerpo. ça a Esa duré fase de à peu aprendizaje, près con 7 ans, comprobaciones, c'est-à-dire con de pruebas, etc., 1971 duró à, je dirais, aproximadamente fin 7 años, desde 1977. C'est à peu 1971 près ça. hasta el Et la final de véritable aventure, eh bien, elle 1977. a commencé La verdadera après. aventura empezó después. Daniela, si nous Volviendo revenons al au récit de libro Voyageurs de Relatos de un l'Astral, viajero del est-ce que astral, vous pourriez nous parler de ¿podrías hablarnos l'expérience de las que vous nous experiencias que décrivez? nos describes en él? Oui, mais plutôt que vous parler de ces expériences-là, j'aimerais bien, moi, vous parler Antes de hablaros de esas du experiencias, me gustaría hablar de la llave que me condujo a las mismas, qui, dans un ya premier que, temps, en un primer est plus momento, important posiblemente que le la détail llave des es más importante que los detalles de las experiencias, que son innumerables. Hay muchísima información que he escrito en mis libros. Alors la clé, elle est venue un jour où j'étais tout simplement en état de décorporation et où je me suis rendu compte La llave que vino un en día dehors en el de que mon estaba corps simplemente en estado de decorporación y en el que me di cuenta que cuando estaba fuera de mi cuerpo físico, escuchaba una especie de zumbido interior. Et je me suis rendu compte eh bien, que le niveau de ce bourdonnement changeait en fonction Y de que mon el nivel de état. este Il était cambiaba devenu en función de mi beaucoup estado très interior. aigu ou alors Se très volvía grave, muy agudo, mais muy pas grave, une no era constante. constante. Et ce qui faisait bouger ce niveau sonore, varier ce niveau sonore, eh bien, je me suis aperçu que Y lo c'était que lo hacía variar, ese de la nivel façon dont sonoro, moi je le dependía sentais. de la manera en la que C'est-à-dire me si sentía. je pratiquais une décorporation alors que j'étais pas très en forme nécessairement, Por ejemplo, j'ai peut-être cuando practicaba una un decorporación personnel sin dans ma estar vie, muy en eh forma bien, je me o si rendais tenía compte que problemas cette libération personales en mi devenait une vida, espèce de me daba cuenta de que esa très vibración grave. se convertía Et en tôt una ou especie de tard, au zumbido cœur de ce muy, muy grave. bourdonnement, hop, j'étais Y que ramené tarde o dans mon corps temprano, physique. en el seno de ese Et zumbido, inversement, era si je me devuelto sentais a mi cuerpo particulièrement físico. relaxé, heureux, A la joyeux, eh inversa, bien, si le me son sentía especialmente devenait quelque relajado chose o feliz, d'extrêmement alegre, aigu, très el cristallin. sonido se volvía Et entonces muy c'est à la agudo, suite d'une cristalino. expérience où Fue dans después de una lequel j'étais experiencia en la que particulièrement estaba détendu, especialmente relajado tout à fait cuando serein. todo cambió. À un moment donné, le son est devenu tellement cristallin intérieurement que d'un coup, En un sans momento dado, savoir même el sonido que se ça volvió pouvait tan exister, cristalino je me interiormente suis vu que, de repente, sin saber que attiré aquello par podía une existir, spirale de lumière. me vi aspirado, atraído Maintenant, por on una sait ce que espiral c'est la luminosa. fameuse spirale de lumière ou le fameux tunnel. Il y en a qui le voient comme un tunnel Hoy sombre. día sabemos Lumière qué es esa immense, espiral de lumière luz. partout. Hay personas que la ven como un túnel oscuro con una luz al final. En mi caso, había luz en todas partes. Podría decir que corresponde a una experiencia de muerte clínica, pero en aquel momento no se hablaba de esas cosas. Así que me dejé absorber completamente en esa espiral luminosa. No era algo doloroso, al contrario, era una especie de beatitud. No hay una palabra más precisa. Y en un momento dado me vi propulsado al otro extremo de esa espiral de luz. Y allí me encontré en un mundo de una belleza absolutamente increíble. Un mundo donde todo, todo absolutamente era luz. No era algo algodonoso, no era algo borroso, como a veces se ve en algunas películas, que no están muy bien documentadas. Allí todo era extremadamente material. La primera vez que me encontré en un rincón de naturaleza realmente muy, muy hermoso, muy puro, muy virgen. Me vi en mi cuerpo que se había reconstituido completamente en ese espacio.
Veía mis pies que hacían doblarse la hierba del suelo que pisaba. J'ai pu avancer comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet espace que je découvrais, eh bien, il n'y avait pas d'ombre. Lo C'est-à-dire que era que j'avais la extraordinario sensation era que en ese espacio que que la descubría no lumière había sombra. De était à hecho, no l'intérieur de tout tenía la ceci. sensación de que la luz estaba en el Et interior très de todo lo que allí rapidement, dans ce estaba. monde-là, parce que je me suis Rápidamente, rendu en compte ese que c'était un mundo, monde, c'était ya que en absolument efecto, aquello era un incroyable, mundo, eh bien, un être no solo un pequeño s'est decorado, présenté. un C'est ser l'être se acercó a mí dont y on se parle dans presentó. le cinéma. Es el ser del que hablo en Relatos de un viajero del astral, que llamé el ser azul, y fue él el que me guió, en decorporación, paso a paso, durante algunos años. Et voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce monde dans lequel mon âme, ma conscience, Ahí fue avait cuando me di pénétré cuenta de que ese mundo en el que mi alma, mi conciencia, había penetrado involuntariamente, era uno de los aspectos de ese más allá del que tanto se habla. Es decir, el término no es el mejor, aunque es comprensible por todos, era el reino de los muertos, por así decir. Pero más bien era el reino de los vivos, diría incluso de los hipervivos. A partir de esa experiencia, que después repetí muchas veces, cientos y cientos de veces, me di cuenta realmente de que ese mundo era el del alma. Y que el vehículo energético en el que me desplazaba correspondía al alma humana. Cuando tomé conciencia de la realidad del cuerpo astral, lo veía como una especie de cuerpo semigaseoso, semieléctrico, simplemente fuera del cuerpo físico. Pero en aquel espacio, en ese más allá del que acabo de hablar, era un cuerpo verdaderamente tangible, un cuerpo de carne, aunque lo sentía igualmente habitado por la misma luz que la naturaleza que veía. A partir de entonces, encontré en aquel mundo numerosos seres desencarnados, los que llamamos muertos, pero veía que estaban vivos. Es como el revés del decorado de nuestro mundo. Así que Relatos de un viajero del astral y otros libros se escribieron a raíz de la penetración de mi conciencia en aquel mundo y en otros. Fue como si un abanico completo se abriera ante mi conciencia. Fue realmente el comienzo de mi trabajo. Ocurrió en 1977 y a finales de ese año fue cuando empecé a escribir a petición del ser azul, del ser de luz que me guiaba. Me llevó algo más de 2 años escribir el primer libro, que apareció en 1980, y de eso, como decías antes, hace 30 años. Debo decir que hubo innumerables experiencias, no podría enumerarlas aquí, pero así es como ocurrió, de manera muy espontánea, y fue ahí cuando me di cuenta que tenía una llave, un privilegio extraordinario, y que mi trabajo en esta vida era, en primer lugar, desdramatizar el fenómeno de la muerte, hacer comprender a los que querían escuchar que la vida no se detiene en el cuerpo físico, y que el alma no es un símbolo, y a partir de ahí, poder generar una ola de esperanza, ya que cuando dejamos de tener miedo a la muerte, cuando la relativizamos, cuando vemos que es una puerta que debemos pasar, un umbral que debemos franquear, comenzamos a tener mucho menos miedo a la vida, y eso lo cambia todo. A partir de ahí, se instala tranquilamente una verdadera toma de conciencia en el plano espiritual, no religioso, sino espiritual, y he consagrado mi vida a ello, porque me ha parecido más importante que cualquier otra cosa. ¿Tuviste problemas, como hombre encarnado que eres, a reincorporarte a tu cuerpo físico? Al principio, cuando tenía esas experiencias, hubo momentos en los que efectivamente tuve dificultades, porque tenía la sensación, al volver a mi cuerpo físico, de entrar en una especie de... El término puede parecer algo excesivo, pero diría que en una basura.
Había una especie de densidad en ese vestido físico al que tenía que reincorporarme. Y ese vestido se encontraba en un mundo extremadamente denso, el que vemos diariamente. Pero esa dificultad se difuminó rápido, ya que el hecho de tomar conciencia de que no somos solo una criatura de carne que responde a leyes biológicas, químicas, eléctricas, etc., el hecho de tomar conciencia que somos mucho más que eso nos vuelve felices, aporta una especie de fuerza interior y nos permite distanciarnos de la pesadez y las dificultades de la vida cotidiana. No digo que resuelva todos los problemas, ni mucho menos. He tenido grandes problemas en mi vida, como todo el mundo, así que no los elimina. Somos seres encarnados, seres de carne, así que nos enfrentamos a eso. Pero sí proporciona, en un momento dado de la dificultad que sea, una especie de respiración, ya que nos tomamos mucho menos en serio que los que no han vivido esa experiencia, o los que no tienen una fe bien anclada en la misma, la prueba en que vivimos. Así que, a lo largo de los años, esa toma de conciencia me ha dado una especie de solidez interior, de serenidad, de paz. Por supuesto, no es al 100%. Todos tenemos momentos de nerviosismo, pero proporciona una estabilidad y un centrado muy importantes. Mucha gente se pregunta si todo el mundo tiene la capacidad de salir de su cuerpo de manera consciente para traer de ahí recuerdos como los damos en tus libros. En principio, sí, ya que todos estamos hechos sobre el mismo modelo, sobre el mismo plan. La divinidad, Dios o el gran jefe o el universo, llamemos como queramos a esa fuerza, nos ha pensado a todos de la misma manera. Así que sí, del mismo modo que todo el mundo puede aprender a tocar un instrumento de música o utilizar un lápiz para dibujar, etc., diría que sí, pero tenemos mayor o menor facilidad para hacerlo. Y hay que reconocer que esta capacidad de proyectar la conciencia fuera del cuerpo de manera consciente y voluntaria, insisto, se otorga a muy pocas personas. ¿Por qué yo puedo hacerlo? Bueno, creo que tenía una anterioridad en relación con ella. De hecho, una cosa que todavía no he dicho es que las incursiones de mi alma en ese mundo me llevaron a tomar conciencia de la realidad de la reencarnación. En aquella época no estaba preparado para ello. Como decía, provenía de una familia tradicional, católica, pero se me impuso. Asistí a regresos a la tierra de almas que estaban en otro mundo y que volvían hacia nosotros. En un momento dado, no se trataba de esta filosofía me gusta y me interesa desde un punto de vista intelectual, sino simplemente morimos y regresamos, morimos y regresamos. No necesariamente de manera indefinida, ya que no es la finalidad de la vida, pero sí hasta cierto punto. Hay que regresar mientras nuestra alma no haya madurado, mientras que no se haya depurado. Volviendo a lo que decía sobre tener la capacidad como yo la tengo, es cierto que solo una anterioridad a nivel del alma permite explicarlo, porque creo que he desarrollado cierta agilidad en ese trabajo que, hay que reconocer, es relativamente poco habitual. Además, aunque todo el mundo tenga esa capacidad en potencia, no aconsejaría a nadie lanzarse a esa aventura bajo pretexto de que es interesante y que, en principio, todo el mundo puede hacerlo. Creo que hay que ser muy equilibrado emocionalmente. Yo en general lo he sido siempre. Hay que tener una buena salud, y yo la tenía en aquella época, era joven. Y además, no hay que tener miedo. Es fácil decir, comprendo el fenómeno, me voy a poner en esta posición y en un momento dado me va a ocurrir. Va a desarrollarse bien porque sé lo que es, pero no ocurre de ese modo. Ya que cuando estamos en el umbral del desdoblamiento ocurren muchas cosas. El corazón comienza a latir de forma extrañamente rápida.
podemos sentir palpitaciones, podemos entrar en pánico, puede nublársenos la vista,